Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Tengo como invitada a la doctora Carolina Varías Muri, una destacada profesional guatemalteca de quien me permitiré hacer un breve resumen. Nacida en Guatemala, obtuvo su BS en la Universidad del Valle de Guatemala y su título de médico y cirujano de la Universidad Francisco Marroquín. Posteriormente, un doctorado en bioquímica de la Universidad de Arizona y un entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Harvard y el Laboratorio de Biología Molecular en Alemania. Pues tiene una posición en la Universidad de Colorado State y en el año 1993 se unió al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la más prestigiosa institución en este sentido, como jefe de la sección dedicada a la inmunidad sobre los mosquitos y de vectores. Se ha interesado muchísimo en entender la interacción entre el sistema inmune en el mosquito y el Plasmodium, parásito que es crítico para la transmisión de la malaria. A través de su carrera ha recibido muchísimos reconocimientos, entre ellos el ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias en el 2014 y el grado de investigador distinguido del Instituto Nacional de Salud en el 2016. Un doctorado honoris causa de la Universidad del Valle en Guatemala y alumno del año de la Universidad de Arizona en el 17. Es también fellow de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene desde el 2017. Le damos entonces la más cordial bienvenida a la doctora Carolina Varías. Bienvenida a su programa Acción Positiva, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy contenta de estar con ustedes y haber recibido esta invitación. Estábamos hablando sobre esta carrera tan interesante y tuve la oportunidad de escuchar varias conferencias en las que usted ha participado. Y algo que me llama mucho la atención y el tema que quisiéramos tocar es que ante esta situación que se enfrenta el mundo, Guatemala naturalmente, con el COVID-19, ¿cuál es en este momento la situación que estamos enfrentando en relación con el desarrollo de una vacuna tan esperada, doctora? Sí, yo trabajo en el NIH. Yo personalmente no estoy involucrada en el programa de vacunas, pero he seguido muy de cerca esta información. Por el momento hay 25 vacunas diferentes, de diferentes programas, diferentes empresas, en diferentes grados de desarrollo. Digamos, el desarrollo de una vacuna va en fases, entonces hay, hasta donde yo sé, hasta el día de hoy, en la fase 1 hay 18 vacunas, fase 2 hay 12 y hay 4 que ya se encuentran en la fase 3. Si gustan, podríamos discutir un poco en qué consisten estas fases y lo que se cree, hacia dónde se cree que va y en qué estadio van las diferentes vacunas. Sí. Me parece muy bien, doctora, porque yo creo que, como le cuento, recientemente fue publicado en los medios que en el laboratorio de la Universidad de Oxford y también en algún laboratorio en China había salido ya una vacuna que aparentemente ya ha sido probada en un número limitado de voluntarios y que ha funcionado adecuadamente. ¿Tiene usted conocimiento sobre ese tema? Sí, para desarrollar una vacuna, lo primero es que uno tiene que buscar cuál va a ser el antígeno, o sea, qué parte del virus es la que uno va a atacar. Casi todos las vacunas están dirigidas a la superficie del virus. El virus tiene unos pequeños ganchos que necesita para entrar a las células y esa es la parte que las vacunas tratan de dirigir la inmunidad, porque está en la superficie y un anticuerpo que si se pega a esta superficie va a impedir que el virus pueda infectar a las células. Entonces, lo primero son estudios animales para ver que la vacuna no produzca ningún efecto adverso severo. Luego, si esto pasa, entramos a las fases de desarrollo de la vacuna. La fase 1 se hace con un pequeño número de personas, usualmente adultos, sanos,
Y se hace un grupo control, un grupo que es el placebo y el otro grupo que es vacunado, y se ve síntomas, seguridad, y al final de la inmunidad se ve si hubo inmunidad y si fue inmunogénica, es decir, si el cuerpo reconoció la vacuna e hizo buenas defensas. Las vacunas que pasan esta fase pasan a la fase 2. En la fase 2 ya estamos hablando de que se vacunan cientos de personas y se empiezan a incluir otros grupos de edad, niños y ancianos, por ejemplo. Ya no solo adultos, sino también niños y ancianos. Si pasa esta fase, que es con un número limitado, entonces se pasa a la fase 3. En la fase 3 ya estamos hablando de miles de personas vacunadas y se va a ver en las primeras fases, si notan, no hay exposición al virus. Es simplemente ver si la vacuna es segura, produce una respuesta inmune, y si en el laboratorio los anticuerpos que la persona hace son capaces de bloquear al virus en laboratorio. La tercera fase es irse al campo, es decir, va uno a un área donde haya alta transmisión de coronavirus, uno vacuna a la mitad de las personas en el grupo experimental, la otra mitad no son vacunadas, y uno muestra que aquellos que fueron vacunados quedaron protegidos y no se infectaron. Esa es la fase que está saliendo en los medios, que acaban de iniciar por lo menos 2 de las vacunas, una de Oxford, de Inglaterra, y la otra que es del NIH. Son 2 vacunas que han tomado 2 estrategias un poco diferentes. La de Inglaterra usan adenovirus, que es un virus que infecta las células pero no las daña y produce inmunidad. Y la otra es la vacuna del NIH, que se basa en inyectar, digamos, en vez de producir una proteína, se inyecta el material genético, es decir, el RNA, para que la célula misma del músculo produzca la proteína y la vacuna. Es una vacuna, la del NIH, muy novedosa. Creo yo que esa tiene una ventaja, que se podría producir en cantidades masivas y estar más rápidamente disponible a nivel mundial, sobre todo en países, digamos, que estamos en desarrollo, y que vamos a tener que comprar la vacuna de otros lugares porque no la podemos producir nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctora. Es una información muy importante porque ante la incertidumbre de que el virus continúa, hay rebrotes constantemente, países avanzan y retroceden en las diferentes fases, pues pareciera que la inmunidad de rebaño, como se le llama, o de herd immunity, está bastante difícil de conseguirse, y la vacuna como que está siendo la esperanza. Ahora, dentro de la entrevista que tuve el gusto de escuchar, surgió un tema muy interesante que usted y otros 2 distinguidos colegas, también guatemaltecos investigadores, han traído a la colación, y es el hecho de la posibilidad del uso de la vacuna BCG contra tuberculosis para utilizarlo en el tratamiento de este virus. ¿Nos podría usted comentar cómo nace esa inquietud, de dónde se origina y cuáles son los hechos que los hicieron a ustedes pensar en que esta vacuna pudiera ser útil para este propósito? Sí, claro. Como usted mencionó al principio, yo he trabajado muchos años en inmunidad de mosquitos, inmunidad innata. Y he participado a congresos internacionales, algunos de ellos en Holanda, uno de ellos es el doctor Nitea, que son los pioneros en lo que es inmunidad innata en humanos, y respuesta inmunológica y vigilancia inmunológica del sistema inmune innato en humanos. Entonces yo estaba familiarizada con estas respuestas, y hay mucha evidencia epidemiológica de muchos años que en los países donde se vacuna con la BCG baja la mortalidad de todas las enfermedades infecciosas del pulmón, no solo de tuberculosis. La BCG es una vacuna contra la tuberculosis, pero cuando se aplica la vacuna a nivel de población, se hospitalizan y mueren menos niños de todas las enfermedades infecciosas del pulmón, virus y hasta algunas bacterianas. En los países donde se vacuna con la BCG, baja la mortalidad de todas las enfermedades infecciosas del pulmón, no solo de tuberculosis. La BCG es una vacuna contra la tuberculosis, pero cuando se aplica la vacuna a nivel de población, se hospitalizan y mueren menos niños de todas las enfermedades infecciosas del pulmón, virus y hasta algunas bacterianas. Entonces, lo que se ha propuesto es que la vacuna BCG aumenta
fortalece la vigilancia inmunológica del pulmón. Cuando surge el problema del coronavirus, los grupos de Holanda y algunos grupos en Australia sugieren que debido a la urgencia de proteger, sobre todo al personal médico o personas de alto riesgo, que tal vez la vacuna de la BCG podría fortalecer el sistema inmune y evitar que diera un coronavirus severo. No va a curar, no va a prevenir completamente la infección, pero va a hacer que la persona controle mejor la infección. Entonces, lo que se espera es que la vacunación con la BCG va a preparar al pulmón para que tenga una vigilancia inmunológica más fuerte y cuando llegue el virus, el pulmón esté más listo para responder y controlar la infección. Esa es la idea. Entonces, cuando yo empecé a ver los mapas de mortalidad, el mundo siguiendo, en el New York Times, en muchos lugares han salido mapas, nos llamó muchísimo la atención, a mí me llamó la atención que los países más desarrollados eran aquellos donde tenían más alta tasa de mortalidad. Y esto es algo que uno no se lo espera, porque yo hubiera pensado que los países con más recursos, con mejor sistema hospitalario, iban a tener menos mortalidad. Y se dio el caso opuesto. Luego de haber oído estos comentarios sobre esta idea de una inmunidad inespecífica por la BCG, entonces yo empecé a ver y saqué los mapas de vacunación de BCG y me di cuenta que los países más desarrollados han dejado de vacunar o nunca han vacunado con BCG. Y esto es lógico porque ellos ya eliminaron la tuberculosis. Entonces no hay necesidad. Entonces, lo que empezamos a pensar es que tal vez la vacuna de la tuberculosis tiene dos efectos, hasta donde sabemos. Uno, claro, protege contra tuberculosis, pero tiene un segundo efecto. Fortalece la vigilancia inmunológica del pulmón. Y ese es lo que se ha visto en niños, que protege de todas las enfermedades infecciosas. Entonces, decidimos hacer la siguiente pregunta. ¿Será que aquellos países que han tenido un buen programa, un programa fuerte de vacunación de tuberculosis, tienen menos mortalidad? Ahora, el problema de responder esta pregunta a nivel mundial es que hay muchas diferencias entre países. Entonces, hicimos una serie de estrategias para eliminar las diferencias demográficas que pueden sesgar los datos y poder de verdad comparar países o situaciones en que las circunstancias son comparables. Al hacer este análisis cuidadoso, y lo hicimos en colaboración con el doctor Luis Escobar, que es un epidemiólogo, y con el doctor Álvaro Molina Cruz, que él ha estudiado genética de poblaciones por muchos años, y entonces juntos desarrollamos una estrategia. Al final desarrollamos un índice que llamamos el índice de BCG, es un número que resume de 0 a 100 qué tan bien vacunada está una población con BCG. Entonces, vimos que en este índice, a medida que aumenta este índice, mientras más alto cada aumento del 10% en el índice de BCG, la mortalidad baja en un 10%. Y los casos más extremos son países donde han vacunado por 75 años ininterrumpidamente al 97-98% de la población. Ahí la mortalidad es bajísima, es 10 veces menos que en países donde nunca ha habido vacunación con BCG. Entonces, la evidencia epidemiológica es muy fuerte y otros grupos, el grupo de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha también hecho un análisis con otra estrategia estadística y llegan exactamente a la misma conclusión. La vacunación con BCG no previene que la gente se infecte de COVID, pero sí previene los casos severos y baja la mortalidad. Es sumamente interesante. Vimos algunos mapas que usted presentó, los estamos poniendo ahora también en pantalla, en los cuales se puede ver, doctora, lo que usted señala tan claramente. Aquellos países que siguieron vacunando con el BCG sin interrupciones, pues su tasa de letalidad es mucho más baja que los otros países. Y lo que llama la atención, como usted muy bien lo indica, es el hecho de que siendo países que son países más ricos, más educados, con mejores recursos, y sin embargo la mortalidad es muy alta.
como estamos observando ahora en Estados Unidos, pues que suspendió la vacunación hace muchísimos años, Holanda, los países de Europa Occidental, incluso comparando, usted tiene un ejemplo muy gráfico cuando compara a la Alemania del Este con la Alemania del Oeste, antes de esta reunificación e incluso después, porque los efectos pues han persistido. Ahora, esa es una evidencia bastante guiadora hacia que esto puede estar representado. Hay diferentes estudios que están haciendo universidades en diferentes lados y obviamente hay controversia. Para terminar de aclarar esta controversia sobre si la vacuna BCG va a ser beneficiosa o no, ¿cuáles son los pasos que ahora deben de seguirse, doctora Carolina Varías? Sí, quisiera comentar que hay un estudio de Israel, de hecho, que muestran que no hay efecto de la BCG, pero ellos lo que muestran es que el número, toman personas, ¿verdad?, que llegaron con síntomas y tomaron personas de una edad en que estaban vacunadas, 35 a 37 años y otros un poco mayores, de 39 a 40, y ven que en los dos casos, de toda la gente que llegó con síntomas respiratorios, el 1% en los dos grupos fue positiva para COVID. Pero entonces yo creo que esos datos están de acuerdo con lo nuestro. La vacuna de la BCG no previene que uno se infecte con COVID. Lo que va a prevenir es que le dé una infección severa, que le dañe el pulmón, que le deje daño o que lo mate. Entonces yo creo que no hay contradicción. Lo que dice el estudio de Israel es que tenga usted la BCG o no, se va a infectar con COVID. Ahora, lo que hubiera sido interesantísimo y que no lo muestran es cuál fue la carga viral de los vacunados versus los no vacunados. Porque creemos que podría haber un efecto en que sí, uno se va a infectar, pero si uno controla mejor la infección, uno podría estar manejando cargas virales más bajas. Ahora, la prueba, todos los estudios, cualquier estudio epidemiológico, lo que nos da es una guía para decirnos, aquí hay un fenómeno biológico importante, estamos midiendo una señal a nivel mundial, a nivel poblacional. Ahora, lo que falta es la prueba causa-efecto, es decir, yo agarro un grupo de personas que tengan un riesgo similar de infección, vacuno a la mitad con BCG, a la otra mitad no la vacuno, y pasado unos meses veo cuántos tuvieron COVID severo en los dos grupos. Cuando uno ve una diferencia ahí, ya queda comprobado, queda demostrado que la vacuna protege. Ahora, algunos de esos estudios se han iniciado ya en Holanda y en Australia. El problema que tienen ahí, creo yo, es que ya controlaron la infección. Entonces, ¿cómo van a demostrar si están protegidos o no si ya no hay infección? Estos estudios se tienen que llevar a cabo en un lugar donde haya una tasa de transmisión alta, ¿verdad? El momento es oportuno. Yo creo que Guatemala sería un lugar muy bueno para hacer un estudio de este tipo, sobre todo pienso yo en personal de salud a nivel hospitalario, porque lamentablemente estamos perdiendo muchos médicos, porque son los que están más expuestos y probablemente ellos exponen en los hospitales donde llegan las personas que no han controlado la infección y probablemente los que tienen cargas virales más altas. Entonces no solo se infectan, sino probablemente se infectan a dosis altas. Y probablemente ellos exponen en los hospitales donde llegan las personas que no han controlado la infección y probablemente los que tienen cargas virales más altas. Entonces no solo se infectan, sino probablemente se infectan a dosis altas. Entonces queda la pregunta, ¿se podría iniciar un estudio o un programa piloto para ver si la vacunación, sobre todo aquellos de mayores de 40 años, y podemos hablar de por qué la edad tiene que ver con la historia de vacunación de Guatemala, si uno podría vacunarlos y de esta manera evitar que si se llegan a infectar, evitar que desarrollen un cuadro severo y que tengan un daño permanente o letalidad como resultado de esta infección. Muchas gracias, doctora Carolina Varías. En Guatemala, según recuerdo, tenemos 55 años aproximadamente de estar vacunando contra el BCG sin interrupción, con una cobertura, de acuerdo a una información estadística que también observé en sus tablas, de un 60 a 62% de cobertura, lo cual pues está bastante bien relacionado con otros lugares del mundo que la suspendieron.
¿Ese estudio sería, entonces, usted considera factible de hacerlo en Guatemala? Y por otro lado, ¿cuáles son los riesgos que puede conllevar el inyectar esto en pacientes que no han tenido esta inmunización? Sí, mire, la cobertura de Guatemala depende muchísimo de la edad. Aquellos que son menores de 25 años están re bien, como en buen chapín diríamos, están rayados, porque tienen 92% de cobertura. Los que están de 25 a 30 años de edad tienen 62% y los de 30 a 50 tienen un 30% de cobertura, de 30 a 55 y los mayores de 55 no están vacunados. El problema es que tenemos a los grupos que más susceptibilidad tienen a COVID severo. Esos son los grupos que están muy poco vacunados en el país. En cuanto a seguridad, hasta donde se sabe, la vacuna BCG es una de las vacunas más usadas. Se han puesto millones de dosis, ya se pasó la fase 1, 2 y 3, diría yo. Aquí lo que falta es ver si la vacunación protege o no contra el COVID. Es decir, la parte de seguridad es una de las vacunas más puestas, se le pone a millones de niños recién nacidos todos los años. En adultos usualmente no se pone porque ya no se gana mucha inmunidad contra tuberculosis. Ahora, la pregunta es, ¿será que al darle esta vacuna a un adulto podemos fortalecer el sistema inmune por lo menos por 6 meses o a 1 año hasta que nos llega la vacuna específica para el coronavirus? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el costo-beneficio si esto nos evitaría las hospitalizaciones y las muertes? Podríamos evitar. Entonces tendríamos una pandemia, pero con mucho menos sufrimiento humano y con una capacidad más rápida de reabrir la economía y de recuperarnos, ¿verdad? De la posible recesión que se puede venir con consecuencia de esta pandemia. Entonces yo creo que sí se podría hacer, yo creo que en ambientes hospitalarios. Yo he estado conversando con algunos colegas, con la doctora Casali en el Hospital Roosevelt, y creo que tal vez a nivel de personal médico es tal vez el grupo que requiere más atención porque están falleciendo muchos médicos. Cada semana salen 2 o 3 anuncios, pues, de verdad, del Colegio de Médicos, haciéndonos saber que tristemente el personal de enfermería, el personal médico está falleciendo en la línea de batalla. Entonces, ¿será que podemos protegerlos? ¿Son esas muertes necesarias o podrían evitarse a través de una vacunación? Muchas gracias, doctora. Mire, ¿qué tiempo tardaría el hacer este estudio para llegar a tener conclusiones, pues, que fueran sustentables y que hicieran tomar una decisión en favor o no de hacer de inyectar la BCG en una forma más amplia? ¿Cuánto tiempo llevaría desarrollar estos estudios en poblaciones limitadas al principio y luego en poblaciones más amplias? Sí, yo creo que eso dependería un poco depende de la tasa de infección y del tipo de estudio que se haga. Normalmente los estudios clínicos tardan mucho tiempo porque tarda unos 6 meses en hacer el protocolo, que se lo aprueben. Entonces son procesos muy largos. Por otro lado, no queremos entrar a hacer una vacunación a una escala muy grande sin tener datos. Yo creo que se podría empezar, por ejemplo, en los hospitales nacionales, yo sugeriría, y tomar muestras representativas de los diferentes grupos etarios y tener personal por ejemplo, del Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, que son los más accesibles quizá y con un número grande de personal, y hacer un grupo control y un grupo vacunado y empezar a ver 2 cosas, pensaría yo. Uno, digamos, cuántos se enferman y la gravedad, y segundo, si llegan a infectarlos, qué cargas virales están manejando. Es decir, si la vacunación baja, aunque se infecten, uno pensaría que si controlan mejor la infección, aún los que salgan positivos, uno pensaría podrían tener cargas virales más bajas. Esto ayudaría a tener menos transmisión, menos probabilidad de transmisión y una recuperación más rápida. Muchas gracias, doctora. Creo que sería muy interesante continuar con este proyecto y pues estimulamos a usted y a los distinguidos colegas guatemaltecos que usted ha mencionado
para que pudiéramos seguir adelante con este proyecto, que es tan importante. Ahora, como mencionábamos, aparentemente hay vacunas que ya están empezando a tener pruebas clínicas que han sido adecuadas, pero también sabemos que llegar definitivamente a que haya una producción masiva de vacuna y una distribución masiva de vacuna también va a llevar mucho tiempo. Y la inmunidad pues del rebaño va subiendo también bastante lentamente. Doctora, estamos ya muy cerca de terminar el programa. En un par de minutos, ¿cómo me podría usted resumir cómo ve usted la situación del desarrollo de la pandemia en Estados Unidos, en Guatemala y en el mundo? En un resumen muy corto, por favor. Sí, yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos está muy claro de que hay mucha susceptibilidad a la infección cuando intentan abrir la economía, sobre todo si se hace en un mal momento, es decir, para poder abrir hay indicadores de cuándo se debe abrir, pero a veces hay falta de paciencia y uno quiere abrir antes de tiempo. En Estados Unidos esto no ha funcionado. En el momento que se sobrepasó o se aceleró el proceso, se vino un segundo pico de infección y eso tiene un costo humano enorme. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, eso es muy deseable, pero no a través de una pandemia. Uno quisiera adquirir esto a través de vacunación. Es decir, que la vacuna y la inmunidad a nivel de grupo proteja a todos, pero no con un costo humano y con la mortalidad que se está dando. Esta idea de infectémonos todos y no importa, no solo es morirse o no, los que sobreviven, la gente que le da severo, hay un estudio español que dice que la mitad de las personas que sobreviven a un COVID severo tienen daño neurológico permanente. Muchos tienen daño pulmonar. El costo es tremendo. Entonces, yo creo que Guatemala, por ahora, en general, para mí las cosas han ido mejor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país donde hay mucho hacinamiento, hay mucha pobreza y donde hay mucha gente viviendo muy cerca. Es imposible parar la transmisión. Simplemente el número de personas que viven por casa y el número de casas por kilómetro cuadrado determina qué posibilidad tiene usted de infectarse. Ahora, a pesar de todo eso, las medidas, aunque hayan sido dolorosas, han funcionado. ¿Por qué? Guatemala logró atrasar por lo menos 2 o 3 semanas la llegada de la pandemia. Eso dio tiempo de hacer hospitales. Si esos hospitales específicos para COVID no se hubieran hecho, se hubiera sobrepasado la capacidad del Roosevelt y del Hospital General San Juan de Dios, y habrían muerto muchísimas personas por falta de tratamiento médico. Y eso sí es trágico, tener la posibilidad de salvarlos, pero no tener los recursos. Eso se logró, es una gran medida. Esperemos que se mantengan las medidas como están por un tiempo, por lo menos, porque ahorita están a capacidad máxima los hospitales, pero todavía se puede dar atención. Esperemos que eso se pueda mantener y sería pues muy beneficioso si se pudiese bajar el número de personas que desarrollan COVID suficientemente severo. Si la vacuna funcionase y ya no hubiera necesidad de hospitalizar a las personas, esto cambiaría el panorama completamente desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos el haber compartido con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Nuestra audiencia creo que ha quedado muy bien informada sobre el trabajo que ustedes están haciendo. Adelante con este proyecto de desarrollar la posibilidad de que la vacuna de tuberculosis pueda aplicarse y pueda ser de utilidad. Le enviamos un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes que han estado acá en Acción Positiva. Les deseamos muy buena noche y les agradecemos que hayan estado con nosotros